Yo sé que Dios hizo algo grande la semana pasada. No sé usted sintió que Dios hizo algo en su vida la semana pasada. ¿Cuántos sintieron que cadenas fueron rotas la semana pasada? Que Dios estuvo aquí y obró en las vidas de las personas que se acercaron y con humillación le dijeron a Dios: aquí está mi corazón, te lo entrego. Y un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Por eso yo tengo una certeza de lo que Dios hizo la semana pasada. Para entrar al mensaje de hoy, hermanos, les quiero platicar un poquito acerca de cómo llegamos a esta serie. Yo me acuerdo cuando mi esposo me dijo: ya sé de lo que Dios quiere que hable la semana que entra, o sea, la semana pasada. Me mandó un mensaje al trabajo. Yo estaba en el trabajo, tenía mi teléfono en el escritorio y vi el teléfono y vi que dijo, me entró su mensaje que decía: ya sé lo que Dios quiere que hable. Y yo dije: ok, está bien. Normalmente siempre platicamos acerca de la serie, de lo que Dios quiere tratar, etc. Cuando me dijo qué era, yo dije: ok, está bien, contra el espíritu de Jezabel. Me empezó más o menos a platicar cómo Dios había tratado con él en ese día. O sea, lo humilló, mi esposo se humilló ante Dios. Fue un momento increíble en la experiencia que él me cuenta y el momento que él tuvo con Dios. Hasta nuestro niño chiquito de 5 años lo vio y se acercó y dijo: Daddy, why are you crying? Y yo le decía: ¿por qué lloras, papi? Y él le tuvo que explicar la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, para no hacerse la larga, cuando ya llegué yo a casa, seguimos platicando, ¿verdad? Y ya él me seguía contando entre más detalle de lo que él había experimentado en ese día con Dios. Y yo escuchaba, y usted sabe, llegamos a la casa y nos toca que lavar trastes, ¿verdad? Trabajamos y llegamos a la casa y ni modo, el trabajo del quehacer en la casa sigue. Me puse a lavar trastes, ahí estaba yo, y ya llegó él y estábamos platicando y él me contaba todo lo que había pasado y cómo había experimentado todo con Dios. Y como que entre medio de la plática fue cuando dijo de la lucha que él había estado teniendo en su mente con los pensamientos inmorales. Y yo nada más me quedé callada, yo no dije nada en ese momento. Seguimos platicando. Pero lo que alcancé a escuchar en ese momento fue cuando dijo: y Dios me hizo libre. En ese momento yo sentí que Dios me hizo libre. Yo sé que Dios me hizo libre. Yo dije: ok, all right. Pausé, no hablé. Porque si yo hubiera hablado en ese momento, ¿cómo cree que hubiera reaccionado mi carne? No yo, pero mi carne. Como una mujer que emocional, medio histérica. Como decir: ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo que te estás sintiendo así? ¿Cómo que estás batallando con eso? Y ya sabes, las mujeres de repente lo volteamos y se trata de uno y ya no se trata de la otra persona, ¿verdad? Entonces yo por eso me quedé callada, pausé, dije: ok. Seguimos hablando y fue cuando él dijo: ¿sabes qué? Yo voy a hacer el mensaje del espíritu de Jezabel, pero quiero que tú entres con el espíritu de Acab. Y yo dije: ok, está bien, vamos a hacerlo. Yo dije: sí, me uno, ¿verdad? Porque tenemos que cerrar filas aquí, desde el principio. Si no empezamos nosotros a cerrar filas como líderes, ¿cómo podemos cerrar filas entre la iglesia? ¿Verdad? Entonces por eso mi mente rápido empezó a reaccionar. Dije: sí, lo hago, pero con una certeza y una confianza que yo le dije, no lo dudé ni 2 veces. Y hasta él se rió porque me dijo: wow, me dijiste que sí, luego, no me dijiste lo voy a pensar o no, dijiste sí. Le dije: ya. A solas, entre la semana, yo con Dios estaba orando. Yo le dije: Señor, ok, ya pausé, ya pensé, ahora tengo que orar. Ahora yo necesito ese tiempo contigo, Dios, yo necesito orar. Y le voy a decir lo que Dios me hizo recordar en ese momento. En ese momento que yo estaba a solas con Él. Él me llevó hace 3 años. Cuando nosotros fuimos a una conferencia en Gateway, en Texas. Y me acuerdo que es una conferencia muy grande para líderes, pastores, esposas de pastores, ministros de alabanza, todo. Llegan de todas partes del mundo. Y nos gusta ir porque aprendemos, nos animamos. Es un momento tan precioso con Dios.
Y yo fui y me tocó estar en un taller donde estaban las puras esposas de pastor. Y dije, ok, yo voy a ir a aprender cuál es mi posición, cuál es mi rol, cómo puedo ser una mejor esposa de pastor, cómo lo puedo apoyar a él, ¿verdad? Entonces yo fui a ese taller y la esposa del pastor, Pastor Debbie Morris, la esposa del pastor, Pastor Robert Morris, dio la plática y nos dijo, al final dio la plática, dio el taller y dijo, quiero dejarlos con este pensamiento. Y yo dije, ok. Dice, ¿qué harían ustedes si su esposo les dijera que ha estado luchando con pensamientos inmorales? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo reaccionarían y qué dirían? Con eso nos dejó. No nos dejó platicar, no siguió ella el tema, nada, simplemente se quedó ahí. Pero pues uno se queda pensando y dice, ok, pues en realidad, ¿qué es lo que haría uno? ¿Verdad? Llegó el momento de entrar ya al taller mayor, donde entramos todos a la sesión general con el pastor. Seguimos hablando, el pastor estaba hablando acerca de cómo sincerarnos con Dios en ese momento. Estaba invitando a todos los líderes, a todos los pastores que hicieran eso también. Y ok, está bien. Volví a repetir esa pregunta y me acuerdo que yo en ese momento fue esto lo que le dije a Dios. Le dije, Dios, lo escribí, porque así como se lo estoy diciendo, Dios me lo trajo a memoria palabra por palabra. Así totalmente. Y yo le dije, Dios, yo no me siento lista para saber cómo ser la ayuda que necesita mi esposo. Que yo sea si él me dijera eso. No sé si le pudiera extender gracia de una manera correcta. Pero si llegase ese momento, dame de tu gracia y dirígeme para ser la ayuda idónea que necesita para vencer en el nombre de Jesús. Fue mi oración. Totalmente. Pasaron 3 años. Hasta ahora fue cuando Dios trata con él. Durante esos 3 años yo he estado orando mucho y leyendo el libro El poder de la esposa que ora. No sé cuántos han escuchado ese libro. No, se lo recomiendo a todas las esposas. Buenísimo. Porque oras por cada área de la vida del esposo. Entonces yo empecé a orar ese libro, cada capítulo, y no es algo que uno lo lee por una vez nada más y lo deja ahí, sino que uno lo está leyendo seguido porque dependiendo en la temporada que está pasando el esposo o la vida, etcétera, ¿no? Entonces yo empezaba a orar por todas estas partes, pero de repente yo decía, pues no sé, Señor, si yo estoy orando así, ¿cómo es que puede estar así? ¿Cómo es que está esa lucha ahí? ¿No estoy orando yo lo suficiente? Me lo regresé a mí. Right? Empecé a pensar en mí y el Señor me decía, no se trata de ti, se trata de Él. Yo estoy tratando con Él. Entonces yo ya me hice para atrás y dije, ok, Señor. Y esta fue mi oración. Señor, cerramos filas. Me uno a mi esposo para cerrar filas con el poder del Espíritu Santo. Dejamos de tolerar al espíritu de Jezabel y al espíritu de Acab y confiamos que tú derribas esa fortaleza. Esa fue mi oración después y me sentí bien porque dije, Señor, yo me uno a mi esposo, cerramos filas. Y la forma en la que yo estoy demostrando que estamos cerrando filas es estando aquí enfrente de ustedes para decirles y enseñarles acerca del espíritu de Acab. Porque déjenme decirle, el espíritu de Acab no es un juego y lo hemos estado tolerando por años. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido afectados por el espíritu de Jezabel y por el espíritu de Acab. Pero no lo reconocemos porque lo empezamos a tolerar y creemos, así soy. Así es esa persona. Es mi lucha. Con eso batallo yo. Hacemos excusas para este espíritu. Y cuando nos damos cuenta, es una fortaleza. Y esta fortaleza, le quiero dar la definición de fortaleza. El que está apuntando, ya sabe. Está aprendiendo.
La palabra fortaleza en el griego significa akamora. El significado es una prisión fortificada. Una prisión fortificada. Cuando ya empezamos a dejar que el espíritu de Jezabel y Acab entre a nuestra vida, entre a nuestra familia, ¿qué cree que se convierte? Una fortaleza. Ya no nada más es un espíritu, dos espíritus que estamos batallando, es una fortaleza entera. Una prisión fortificada. Así que si la batalla está en su mente, si usted está batallando con esos pensamientos, con todas las maneras y las áreas que hablamos la semana pasada, que podemos identificar el espíritu de Jezabel, es una fortaleza. Es en su mente, es una prisión. Y entramos a ser esclavos de esa mente, de esa prisión, de esa fortaleza. Usted sabe que nuestra vida se mueve conforme al pensamiento más fuerte que tenemos en la mente. Por ejemplo, si usted piensa, yo lo voy a lograr, lo voy a hacer, me voy a poner esta meta y lo voy a lograr. ¿Qué? Lo sigue pensando, sigue activando. Cuando menos piensa, ya cumplió esa meta. Por ejemplo, dice, en 6 meses yo quiero correr un maratón. Y la gente alrededor se ríe, ¿no? Dice, yeah, right, ni caminas 30 segundos, ya te estás muriendo. Pero si usted empieza a pensar y dice, no, yo voy a correr ese maratón en 6 meses, se pone la meta, empieza a practicar, empieza a hacer sus ejercicios, a prepararse para que en 6 meses usted llegue al maratón y lo termine. Ese pensamiento ya lo llevó a cumplir esa meta. Vamos a repasar un poquito acerca de cómo detectar el espíritu de Jezabel. Inseguridad fue el primero, rechazo fue el segundo, el tercero fue orgullo, el cuarto fue arrogancia, el quinto manipulación y el sexto control. ¿Se acuerdan de esas 6 maneras de cómo detectar? Ok. Sin esos 6 no opera el espíritu de Acab. Porque esos 6 reflejan quién es Acab, cuál es el espíritu de Acab. Y juntos son cómo son activados y cómo operan. Si está presente el espíritu de Jezabel, está presente el espíritu de Acab. Sencillo, claro, lo vemos en la historia y vamos al primer punto. El primer punto es rechazo. Rechazado, perdón. ¿Por qué el espíritu de Acab es rechazado? Si se recuerda la historia, Acab viene siendo hijo de un rey que nos dice la palabra de Dios que fue malo. Malo. En inglés dice, he did evil. Evil in front of the eyes of the Lord. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Eso fue el papá. El papá, ¿qué hizo? Arregló el matrimonio de Acab y de Jezabel. ¿Por qué? ¿Por conveniencia de su hijo? ¿Por amor a su hijo? ¿Usted cree que fue por amor a su hijo? No. Fue por conveniencia de él. Era para seguir haciendo lo mal. To keep doing the evil. Acab recibe ese rechazo porque sabe que no lo está haciendo porque lo ama, lo está haciendo porque él quiere mejorar su reino, ¿verdad? Ok, entra Jezabel. Jezabel igual viene siendo rechazada por su padre, como aprendimos la semana pasada. Si ella es rechazada por su padre, ¿cómo se siente una mujer, una hija, que no tiene aceptación de su padre? ¿Cómo se siente esa persona? Mal, rechazada, ¿verdad? Llega a juntarse con alguien más que también es rechazado. Son un par de rechazados, pero es un espíritu real. Y todos nosotros, bueno, no todos, algunos, hemos experimentado el rechazo en algún momento u otro. Haga memoria de cuando usted era niño, así como una camarita
una historia, una película en su mente, hasta donde está ahorita en su vida. Piense rápidamente. Lo más seguro es que los momentos y las etapas donde usted sintió rechazo marcaron su vida. Marcaron su vida para mucho tiempo. Mi esposo y yo hemos sido muy transparentes con lo que nosotros experimentamos en nuestro matrimonio al principio de casarnos, separados por casi 2 años. En ese tiempo yo luché con un rechazo increíble. Años me tocó superar eso, porque yo lo quería superar como yo quería, con un orgullo. El rechazo que estaba en mí empezó a rechazarlo a él. ¿Sí? Así trabaja el rechazo, el espíritu de rechazo. Empieza a hacer un nidito adentro de nosotros, y no nada más usted se siente rechazado, sino que empieza a rechazar a los demás. Así me pasó a mí. No nada más yo sentí el rechazo, sino que empecé también a rechazar el espíritu de Acab, que trabaja con el espíritu de Jezabel, porque ya empezó el orgullo. Llega el orgullo ahí a decir, no, tú me rechazaste, ahora yo te rechazo a ti. Ahora siente lo que yo sentí. Ese es orgullo. Me gusta que estén callados. It's good. Estamos pensando. ¿Cuántas veces se ha sentido usted que en un momento no es aceptado? No sé, en el trabajo, por sus hijos, por un esposo, una esposa, un familiar. Empieza ahí esa raíz de rechazo. Y viene a ser la fortaleza de la cual él estaba hablando. Porque la batalla viene aquí, en la mente. Esa fortaleza empieza aquí. Porque uno no puede salirse de ese pensamiento de que soy rechazada, voy a rechazar. Entra el orgullo, se queda aquí esa fortaleza. Le voy a explicar un poco de cómo trabaja el cerebro. En el cerebro tenemos muchos conexiones donde entra un pensamiento. Hay una parte que se llama sinapses. Los sinapses, haga de cuenta que es como cuando vemos un rayo en el cielo y a lightning strike, right? Y hace el rayo así como bien rápido. Así trabaja el synapse. Es en milisegundos y son un montón que tenemos en el cerebro. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, se activa un synapse. Ahorita pensó en algo, ¡pum! Synapse. Otro pensamiento, otro. Ok. Cuando seguimos pensando solamente un pensamiento, estoy rechazada, soy un rechazo, se sigue formando ese synapse en el mismo lugar. Ya no le estamos dando lugar al cerebro de crear otros caminos, otros pensamientos, porque nos quedamos nada más atorados en ese pensamiento. La palabra de Dios nos los dice conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? La fortaleza, lo que le expliqué. Se lo estoy explicando científicamente cómo estamos compuestos biológicamente. No se contradice la palabra de Dios con la ciencia en esa parte. Cuando usted está caminando y ve un pedazo de pasto por ahí y camina sobre ese caminito, ¿qué sucede en el pasto? Se aplasta, las huellas. Cuando uno sigue caminando otra vez por ese mismo lugar, ¿qué pasa? O el mismo camino. Llego el día siguiente, paso por ese mismo lugar y vuelvo a aplastar ese mismo paso. Es exactamente lo que sucede en nuestra mente cuando tenemos esos pensamientos. Esa fortaleza ya tomó su cerebro, ya no le está dando lugar a pensar otra cosa fuera de lo negativo, de ese pensamiento. Pero le tengo buena noticia, que también ha habido estudios en el cerebro que confirman
que cuando la persona trae ese pensamiento cautivo a los pies de Cristo, empiezan nuevos sinapsis en el cerebro a crearse. Eso está científicamente comprobado. Cuando esa persona empezó a orar, el cerebro empezó a reactivarse con nuevos sinapsis, nuevos caminos. Ese pensamiento negativo, esa fortaleza empezó a desaparecerse. ¿Por qué? Porque llegó la palabra de Dios, llegó la oración. Y yo creo que eso fue algo que sucedió en nosotros la semana pasada con el espíritu de Jezabel. Y en el nombre de Jesús hoy confesamos que sucede con el espíritu de Acab. El segundo punto, así que podemos pasar al segundo punto, es la inseguridad. La inseguridad es una de las 6 maneras de cómo detectar el espíritu de Jezabel. También está evidente en la vida de Acab. Si nos vamos a Primera de Reyes 22:6, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya su majestad, contestaron ellos, porque el Señor la entregará en sus manos. Quizás usted nada más lee ese pasaje y dice, pues ya era rey, tenía 400 profetas, ¿y qué? No, hay evidencia de inseguridad ahí. Un rey necesita 400 hombres que le digan qué hacer. Yo sé que estaban viviendo en los tiempos de los profetas y que Dios hablaba por medio de los profetas. Y estos profetas no eran, eran sus yes men. Eran las personas alrededor de él que le decían, sí, Acab, lo que usted diga, sí, sí, sí. Ojo en tener cuidado qué persona tiene alrededor de usted. Si es una persona que nada más le dice sí a todo y nunca lo desafía a pensar algo diferente, they're just yes man. No es una relación saludable. La inseguridad de Acab es demostrada ahí porque él no puede ni estar seguro en sí mismo en la posición en la cual él está como rey. No puede decir sí, vamos a la guerra o no vamos a la guerra. Necesito reunir a estos 400 que me digan si sí o si no. No le bastaba 1, no le bastaban 2, no le bastaban 10, no le bastaban 50. Casi 400. 400. Si yo me pongo en el lugar de Acab y yo digo, pues si yo estoy en una posición de realeza, yo tengo la autoridad, ¿no? ¿Está de acuerdo? ¿Qué persona puede estar en un lugar de autoridad y sentirse como que no tiene la autoridad? Una persona insegura. Una persona que no tiene identidad. Ese es el espíritu de Acab. Si usted se siente como que no puede tomar una decisión, si no tiene la certeza, la confianza, puede ser el espíritu de Acab que esté atacando su vida y usted le está dando ahí puerta. Si usted se encuentra teniéndole que preguntar a 10 personas antes de tomar una decisión para hacer algo, espíritu de Acab. Si usted no cree ni en usted mismo, espíritu de Acab. ¿Por qué? Porque estas fortalezas vienen a ser una mentira en nuestra mente. Es una prisión. Y somos esclavos a esa prisión si seguimos en ese pensamiento y dándole lugar a esa fortaleza. Así trabaja ese espíritu de inseguridad. Déjeme decirle, aquí en la Biblia lo vemos el ejemplo en Acab como hombre, pero como ya sabemos, un espíritu puede estar en hombre o mujer porque no tiene género, no tiene, sexo. Él puede estar en hombre o mujer. Aquí lo vemos como en hombre. Vamos a usar ese ejemplo como hombre. Si un hombre, una cabeza de hogar, el sacerdote de la casa, no puede tomar una decisión para su familia, hay una falta de identidad y hay una inseguridad muy grande ahí.
¿Qué quiere decir esa inseguridad? Cuando el hombre, la cabeza de la casa, no puede tomar una decisión para decir, sí, nos vamos a mover, sí, vamos a hacer esto, familia, vamos a hacer aquello. Inseguridad. Ahora, no confundamos la seguridad con el machismo, porque son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Acab y Jezabel son una clara evidencia de cómo es estar en contra del orden de Dios. El orden de Dios está establecido y es una alineación muy clara. Dios, cabeza, hombre, mujer, hijos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sin ser machista. ¿Okay? La cabeza del hogar no es machista. Cuando está alineado a Dios, sometido a Dios, no hay machismo ahí. No hay. Y la mujer no lo siente. Acab y Jezabel estaban totalmente al revés. ¿Verdad? Right. Él no tenía seguridad de nada. Tenía que ir con Jezabel y con 400 para que le dijeran qué hacer. Nada de seguridad. Le voy a dar dos diferentes ejemplos. El machismo dice, aquí se hace lo que yo digo. Right? El hombre que está sometido a Dios dice, aquí se hace lo que Dios dice. El machista dice, nos vamos para acá porque yo digo y yo quiero. El hombre, cabeza de hogar, que está alineado a Dios, dice, Señor, sin tu dirección no damos ni un paso. Sin tu guía no doy un paso. El machista dice, yo tengo a mi familia bien controlada. Mi familia, mi esposa y mis hijos, ya saben que conmigo no se meten. No, yo llego a casa y es que ya saben que llegó ahí la autoridad. Eso es machismo. Esto no es seguridad y no es el orden de Dios. El hombre sometido a Dios, bajo la alineación de Dios, dice, Señor, yo no puedo. Mis fuerzas no son suficientes. Yo necesito de tus fuerzas para saber cómo guiar a mi esposa y a mis hijos. Declaramos que tú eres el centro de esta vida, de esta familia. Eso es lo que hace el hombre alineado a Dios. El espíritu de Acab le mete inseguridad, le mete duda. Empieza a dudar de cada pensamiento que usted tiene. ¿Tomaremos esta decisión? ¿Compraremos casa? ¿Es el momento? ¿Nos moveremos a otra ciudad? Duda. ¿Qué hago? ¿Cómo me acerco con mi esposa? ¿Cómo le puedo contar esto? Inseguridad. Y déjeme decirle que como mujer no hay nada más inatractivo que un hombre inseguro. O sea, no tiene nada de atractivo ser inseguro. Period. Cuando yo y mi esposo éramos novios, algo que yo empecé a sentir era una seguridad. Yo me sentía segura con él. Yo me acuerdo que tuvimos esa plática que yo le decía, yo no sé por qué, pero yo me siento segura contigo. Yo sé, I know you have me, I know you got me. Una mujer se debe de sentir segura con su esposo. Es decir, yo sé que mi esposo está alineado, está sometido a Dios y él no va a tomar una decisión incorrecta sin primero consultar a Dios. Y es una seguridad. Déjenme decirles que cuando entra el esposo a someterse a Dios, lo demás entra a alinearse fácil. Y no se lo digo nada más por decir, sino porque fue algo que experimentamos mi esposo y yo. En el momento, durante el tiempo que estuvimos separados, no estábamos bien, no estaba nada bien. Inseguridad, rechazo, todo de lo que ya le estaba diciendo. La fortaleza estaba muy fuerte en ese tiempo. Pero le puedo decir que con seguridad, cuando yo vi que él se alineó a Dios,
Cuando él se sometió a Dios, me empezó a traer otra vez eso. Porque yo dije, ok, yo me puedo someter a esto. Tengo un líder de nuevo. Hay un líder en casa. Hay un líder para mis hijos. Mientras la cabeza anda mal, todo anda mal. Por eso como cabeza, como líderes de esta iglesia, lo declaramos seguido. Cerramos filas. Y las cerramos primero aquí, entre nosotros dos. Con nuestra familia, con nuestros hijos, con la iglesia. Cerramos filas, hermano. Hermano, no deje de cerrar filas en su matrimonio, en su vida, personalmente, y empieza a cerrar filas con sus hijos. Punto número 3. El espíritu de Acab también es un espíritu de víctima y es controlado. ¿Cómo? Pues nunca se ha topado con gente que dice, que le empieza a contar una historia como que, oh my God, me das lástima. Causa lástima con cada historia que le cuenta. ¿No se ha topado con ese tipo de gente? Que siempre tiene ese espíritu de víctima de yo, ay, pobrecito yo, pobrecita yo sufrí, yo pasé, pero no encuentra la salida, nada más está llorando, está atorado en ese espíritu de víctima. ¿Sí? Acab tenía ese espíritu de víctima. ¿No me cree? Vamos a la palabra de Dios. Se lo voy a demostrar. Primera de Reyes 21:4. Y déjeme decirle que ese espíritu de víctima termina manipulando a la otra persona. Manipulación es otra de las 6 maneras de cómo podemos detectar el espíritu de Jezabel. Empieza a entender cómo van uno con el otro. Trabajan juntos. Porque entre ellos dos empezaron a trabajar juntos. O sea, la maldad no paró con sus padres. Siguió con ellos. Y la palabra de Dios nos cuenta que siguió hasta con sus hijos. Y la nieta siguió esta maldad porque no cortaron la fortaleza. Dice Primera de Reyes 21:4. Acab se fue a casa deprimido y malhumorado, porque Nabot el jezreelita le había dicho, no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo, se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó, ¿por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo, o que si lo prefiere se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Ante esto, Jezabel su esposa le dijo, ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo de tal Nabot. ¿Cómo llega Acab con Jezabel? Oh, man, yo quise ese viñedo, yo quiero ese terreno, está aquí al lado. Y no me lo dieron. Capricho, berrinche. ¿Conoce gente berrinchuda? Caprichosa. Espíritu de Acab. No es nada más que, ay, pobrecito, así son. No, hay una fortaleza. Hay un espíritu que está gobernando a esa persona. Ese espíritu de Acab de berrinche, de que pobrecito yo no quise. Y en torno, ¿qué hace? Manipula. Volvió a manipular a Jezabel. Y Jezabel que dice, oh no, ¿cómo le van a decir que no? Yo voy a controlar esta situación. Yo voy a ver, vas a ver lo que voy a hacer yo. Yo me encargo, tú párate, tú come. Lo manda.
Ya me veré yo diciéndole a mi esposo, no, tú come, ándale, yo me encargo. Yeah, right. Nunca. Hay que hablarle con respeto a nuestro marido. Número 1 de lo que demanda el esposo es respeto, el hombre. Y empieza con nuestra lengua, mujeres. Yo no puedo sobrepasar lo que Dios ya estableció como orden. Él es la cabeza, yo tengo que respetar eso. Yo no voy a sobrepasar eso. Jezabel no le importó, pero llegó acá con su espíritu de víctima, de caprichoso. Él quiere esa tierra, Nabot no se lo quiere dar y él está aferrado a tomarla. Jezabel lo manda, lo controla. Es la inseguridad. La inseguridad se vuelve a presentar en cada parte de la vida de Acab, de una manera a otra. Porque esa inseguridad lo voltea a decir, hey, a lo mejor si me tienen lástima, si se sienten, if they feel sorry for me, si me tienen compasión, me van a ayudar. Quizás si le cuento esta historia, si sabe el por qué en realidad estoy pasando lo que estoy pasando, me van a tener compasión, me van a ayudar y ellos van a tomar el control, porque él no tenía la seguridad de tomar control y no podía respetar el por qué Nabot no le podía vender esa tierra. Quería sobrepasarse. ¿Usted sabe lo que hizo Jezabel? Lo mandó a comer. Se fue a comer. Ella se sentó, empezó a escribir cartas como si fuera el rey, como si fuera Acab. No le puso atentamente Jezabel, no. Ella se hizo pasar como que eran cartas de Acab. Y al terminar de estas cartas a donde las mandó y las envió, arrestaron a este hombre y lo apedrearon. Lo mataron a consecuencia de que ella quería conseguir y hacerse saber que ella tenía el control. Ese espíritu manipulador, inseguridad, víctima. ¿Hasta dónde llevó ese espíritu de víctima, de inseguridad, de necesidad de ser controlado? A que un hombre muriese. Cuando ella se enteró que el hombre murió, ella llegó con Acab y le dijo, ya, ese hombre ya murió. Ve y toma la tierra que tú querías. Lo vuelve a mandar. No sé si estamos comprendiendo qué tan fuerte es este espíritu y esta fortaleza de Acab. No es algo que debemos de estar tolerando, hermanos. Porque quizás no estás matando a alguien físicamente, pero espiritualmente, ¿cómo está tu alma y de la gente que está alrededor de ti? ¿Qué ha pasado a consecuencia de esta fortaleza que ha estado amarrando nuestras vidas? En 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé cuánto tiempo. Es una fortaleza a la cual le tenemos que decir ya, hasta aquí, no más, no tienes lugar, no en mi vida, no en mi matrimonio, no en mi iglesia, no en mis hijos. Aquí se corta, aquí se para esa generación. Porque si creemos que esto para aquí nada más, no. Nuestra generación, nuestros hijos, sus hijos, pueden seguir tolerando este espíritu de Jezabel y este espíritu de Acab, así como lo hicieron sus hijos. Lo siguieron tolerando, haciendo mal, siguiendo los pasos de sus padres. 2 hijos tenía y 1 hija. Esto sigue, hermanos. Pero si usted está listo para confrontar a este espíritu de Acab en esta mañana, yo le invito a que se ponga de pie conmigo. Porque si decimos, ok,
ya me dijiste, ok, Sina, ya me dijiste todo lo malo que viene con el espíritu de acá. Ahora, ¿qué hago para combatir esto? ¿Qué hago para romper esta fortaleza? ¿Verdad? Ya les dije el rechazo, inseguridad, víctima, ser controlado. Ok, ¿y ahora qué hacemos? Póngase la armadura de Dios. Pongámonos, vistámonos de la armadura de Dios todos los días. No puede pasar un día sin vestirme con la armadura de Dios. Yo tengo la bendición, y yo digo que es una bendición trabajar para una universidad cristiana. Todos los lunes, sin falta, a las 9 de la mañana nos reunimos. Todos los trabajadores, todos los empleados nos reunimos y tenemos devocional juntos. Puede ser un mensaje corto, puede ser alabanza, worship, algo, pero es un momento que le dedicamos a Dios. Porque en la oración siempre decimos: Señor, esta semana de trabajo te la entregamos a ti. Primero empezamos adorándote a ti primero. Primero empezamos dándole de comer a mi espíritu, a mi alma, antes de enfrentarme a esa semana. ¿Cómo empieza su lunes de trabajo, hermano? ¿Cómo lo empieza? A las carreras, porque ya se tiene que salir, porque va llegando tarde. Tome un momento de orar, de vestirse de la armadura de Dios, porque usted no sabe qué le espera el martes, el miércoles, el jueves. Yo no sé, no sabemos. La vida no es prometida para nadie, pero sabemos que cuando nos ponemos la armadura de Dios, Él va enfrente de nosotros. Él ya nos está protegiendo. Él tiene el control. Segunda de Corintios 10, 3 y 5 dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Todo pensamiento se someta a Cristo. Toda fortaleza se someta a Cristo. Lo que usted está luchando, lo sometemos a Cristo en el nombre de Jesús en esta mañana. Y yo tengo una oración que escribí para ir en contra de esta fortaleza. Y si usted me lo permite en esta mañana, o cierre sus ojos en un acto de recibir, haga así con sus manos, que vamos a recibir que el Señor va a destruir esta fortaleza. Padre, gracias porque tú nos has prometido en tu palabra que nos harías libres cuando clamamos a ti. Venimos a ti como iglesia para pedir que tú liberes a tu pueblo de cualquier espíritu que quiera amenazar como fortaleza en contra de nuestras vidas. Aunque yo no sé específicamente la lucha de cada persona, tú sí la sabes. Oro en el nombre de Jesús que tú empiezas a trabajar en la vida de ellos y serán libres de lo que es necesario. Y aunque vivimos en la carne, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Destruimos todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que sea sometido a ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.